Y el día de hoy vamos a ver ahora un poliedro, determinar sus sombras. Decíamos que la inclinación del rayo de luz de sol puede estar dirigido hacia el lado izquierdo, en dirección a nuestro lado izquierdo, o dirigido hacia el lado derecho, como uno quiera manejarlos. La inclinación de estos rayos es la que nosotros querramos manejar. Entonces, yo lo hago aquí para evitar tapar la proyección, que se vean los trazos que estoy haciendo. Por eso pongo la inclinación del rayo de luz de sol aquí. Tengo un prisma vertical, podría ser cualquier prisma, un prisma oblicuo, un cuadrado, un cubo, lo que ustedes quieran. Y tracé su isométrico. Entonces vamos a determinar la sombra tanto en montea como en isométrico de esta figura inicialmente. Entonces, teniendo nuestros rayos de luz de sol, voy a trazar la sombra de la recta 1,5. Esta recta 1,5, que corresponde a esta recta 1,5, es una recta vertical. Entonces, vamos a determinar la sombra. En el horizontal, su paralela al rayo que pase en el horizontal. Entonces, bien, le trazamos su paralela al rayo, y en el vertical por 1, su paralela al rayo que pase por 1. Me encuentro a la línea de tierra, la dirección se encuentra al plano vertical, va a subir, y la sombra de ese punto 1 me da en el plano vertical. Dado que la recta vertical 1,5 es paralela al plano vertical de proyección, cualquier segmento de esa recta que se proyecte sobre el plano vertical se va a proyectar paralelo. Si el punto 1 da en el vertical, quiere decir que este segmento de recta se va a proyectar paralelo a la recta. Aquí lo tendríamos. Podría analizar esta recta 1,5 para ir entendiendo aquí. Trazaría por la proyección de 1, que está en el horizontal, su paralela al rayo, que pase por 1, y trazo su paralela. Y la tenemos. Y por 1 en el vertical, trazo su paralela al rayo. Por 1, este es el rayo que pase por 1, trazamos nuestra paralela. Nos encontramos en la línea de tierra, el plano horizontal al vertical, y el punto 1 de sombra estaría aquí. Entonces, dado que esta recta se proyecta paralela al plano vertical de proyección, cualquier segmento de ella que dé en el vertical se va a proyectar paralelo. Entonces, este segmento de recta es paralela, llega a la línea de tierra y lo uno a la base. Esta sería la sombra de la recta 1,5, y tendría 1, 5, que corresponde exactamente a lo que acabo de trazar ahora. Bien, vamos a localizar el punto 2. El punto 2 tiene la misma altura que el punto 1, sin embargo el alejamiento es diferente. La altura de la sombra del punto 2 me va a dar a una mayor altura. Procedemos a trazar su paralela al rayo que pase por 2 en el horizontal. Ahí la tenemos. Y en el vertical, su paralela al rayo que pase por 2. Me encuentro el vertical, sube, y la sombra de la recta del punto 2 lo tengo aquí en el vertical. Dado que el punto 1 de sombra y el punto 2 de sombra se encuentran en el vertical, los puedo unir la recta 1, 2. Ahí está. No voy a unir la recta 2, 6, porque no me interesa, me va a quedar dentro de la sombra propia, es trabajar un poquito de más, pero voy a localizar de una vez en el isométrico el punto 2, su paralela al rayo que pase por 2, corta aquí, me encuentro el vertical, sube, y con la dirección de la línea que ya tengo trazada
con anterioridad paralela al rayo, aquí tengo el punto 2 de sombra. Puedo unir entonces 1 con 2. Estoy siguiendo los pasos en montea y en isométrico al mismo tiempo. Localicemos el punto 3. Aquí hay una peculiaridad, que el 3 y 2 tienen la misma altura y el mismo alejamiento. Entonces, la sombra del punto 3 me va a dar la misma altura que el punto 2. Sé que por aquí pasa el punto 3. Podría tomar la distancia que hay de 2 a 3, tanto en el horizontal y vertical, tomar esta distancia, y aquí estaría el punto 3 de sombra. Lo podría localizar o localizar la sombra del punto 3. Localizamos la sombra del 3. En el horizontal, su paralela al rayo, que pasa por 3. En el vertical, su paralela al rayo, que pasa por 3. Y ahí nos da exactamente de la misma manera el punto 2, que lo unimos con 3. Yo estoy dando un poquito de menor calidad, puesto que si estaríamos viendo la montea, esta sección, este segmento de sombra, el prisma la estaría tapando. Entonces alcanzaría yo a ver esta sombra, que ahorita lo vamos a analizar en nuestro isométrico. Localizo el punto 3. Decíamos que va a ser paralela. La recta, su paralela al rayo. Y dado que 2, 3 se va a proyectar de la misma distancia y paralela, yo sé que el punto 3 de sombra me va a dar aquí por ser paralela. Misma altura, mismo alejamiento que 2, y el punto 3 vendría la sombra aquí. Entonces aquí tendríamos nosotros nuestra sombra. Si la marcamos, si trazamos nuestra sombra, vamos a localizar aquí en el isométrico. Va a tener una sombra propia este prisma, esta cara. 2 de sus caras van a estar en sombra y 2 de sus caras van a estar en luz, pero ahorita en este caso esta cara la tendría yo en sombra. Podríamos marcarla y tener esta cara en sombra, su sombra propia. La sombra que arroja esta figura sobre el horizontal y vertical, aquí la tendríamos. Podríamos enmarcarla. Esa sería la sombra que está arrojando la figura. Enmarcamos, damos calidades. Ya tenemos la sombra en el isométrico. La cara superior estaría en luz, esta en luz, esta lateral en luz y la posterior estaría en sombra. Aquí en nuestra montea veríamos solamente sombra arrojada en el horizontal y vertical de proyección. Veríamos
esta sombra. ¿Qué sería entonces la sombra de un prisma vertical? Vamos ahora a determinar la sombra de una pirámide. Una pirámide regular recta de base cuadrada. He localizado los rayos de luz de sol y quiero que la sombra de este prisma, de esta pirámide, me dé en el plano horizontal exclusivamente. Para ello entonces voy a trazar una paralela para determinar la sombra del vértice que quiero que me dé en el plano horizontal. Teniendo mi rayo de luz de sol por el vértice, dado que la sombra es un cuerpo que va a terminar en punta, pues necesito localizar la sombra del vértice, su paralela al rayo en el horizontal y en el vertical su paralela al rayo que pase por el vértice. Me encuentro al plano horizontal baja y la sombra del vértice me da en el plano horizontal. Decíamos que del vértice se van a unir a cada uno de los puntos de la base. Voy a unir el vértice con el 2, vértice con 3, vértice con 1, vértice con 4. Y esa es la sombra que me va a determinar. Aquí trazo la sombra del vértice, la voy a localizar uniendo con el punto 3, uniendo con el punto 2, pero no me interesa vértice 2, me queda dentro de la sombra propia, no tiene caso trazarlo, pero el otro límite que sería 1, esa sí me interesa, y trazaría vértice a la base. Esa sería la sombra que está arrojando esta pirámide exclusivamente en el plano horizontal. Pues tendríamos esta sombra sobre el plano horizontal. Sin embargo, dos de las caras de esta pirámide van a estar en sombra y las otras dos van a estar iluminadas. Entonces, esta cara va a tener su sombra propia va a tener sombra propia, vamos a ver en sombra. Y la siguiente cara también la vamos a tener en sombra. Ahí. Entonces, podríamos marcarla un poquito más para distinguir nuestras sombras propias y proyectadas. Y ahí tendríamos esa figura. Al trazar nuestro isométrico, llevando las mismas medidas, que es la intención de ubicar para que corresponda este ejercicio con otro, tengo que ubicar las anchuras de cada uno de los puntos, los alejamientos de cada uno de ellos, así como las alturas, que es un cuerpo que termina en punta. Aquí lo trazo la montea, y lo mismo va a suceder con los rayos de luz de sol. Partiendo de un origen, tomo la anchura, tomo el alejamiento y tomo la altura de un extremo y otro extremo para obtener esta proyección de los rayos de luz de sol que correspondan con mi montea. Procedemos entonces a trazar esta sombra con la intención de que la sombra de esta pirámide me dé en el plano horizontal. Para ello, pues hacemos lo mismo.
su paralela al rayo en el horizontal, que pase por el vértice y va a venir aquí. Y en el vertical hacemos lo mismo, su paralela al rayo, que pase por el vértice. Entonces, aquí tenemos la dirección del rayo, me encuentro al horizontal, baja y aquí me da la sombra del vértice. El vértice de sombra en el horizontal. Ahí la tenemos. Pues voy a unir el vértice con cada uno de nuestros puntos de la base, de nuestras aristas, a 1, a 2, a 3 y a 4. Y esta franja aquí va a estar en sombra, que le está tapando la pirámide, y vamos a ver sombra sobre el plano horizontal, voy a tener su sombra. Aquí. Esta es la sombra que está arrojando la pirámide exclusivamente en el plano horizontal. Una de las caras la vamos a ver con luz y la otra la vamos a ver con sombra. Trazamos. Nuestra sombra. Y aquí tenemos nuestra cara, nuestro plano de canto, que está en sombra. Aquí la tenemos. Bien. Ahora vamos a ver este tercer ejercicio. Este fue una sombra de una pirámide que la sombra mediera en el horizontal, y ahora voy a trazar la sombra de una pirámide, la misma u otra, triangular, hexagonal, como quiera uno trazarla. Pero voy a hacer que la sombra, en lugar de que me dé en el plano horizontal, quiero que me dé en el plano vertical. Con ello, pues ubico mis rayos de luz de sol con la intención de que la sombra me dé en el plano vertical. Por el vértice, en el horizontal y vertical, trazo una paralela al rayo. Por nuestro vértice, nuestra paralela al rayo. Y por el vértice en el vertical, una paralela al rayo. Me encuentro al plano vertical, sube y la sombra del vértice me da en el plano vertical. Ahora voy a unir vértice con 2, vértice con 3, con 4 y con 1. Pero se me presentan de que las rectas, cada una de estas rectas, no se proyectan paralelo a ningún plano. Son rectas en posición cualquiera. Entonces, ahora sí necesito auxiliarme de un punto contenido en cada una de esas rectas y localizar la sombra de esos puntos. En este caso, si tengo yo la sombra del vértice 3, voy a localizar cualquier punto donde yo quiera ubicar. Yo lo tracé ahorita aquí, un punto X. Ahí está. Voy a localizarlo en el plano vertical, ese punto X, sobre la recta vértice 3, y aquí tengo localizado el punto X. Voy a determinar su sombra, su paralela al rayo, que pase por X. Aquí viene su paralela al rayo.
y su paralela al rayo en el horizontal que pase por X. Su paralela al rayo, me encuentro al plano horizontal y la sombra del punto X me da en el horizontal. Pudo haberle dado en el plano vertical, pero me dio en el plano horizontal, en este caso. Pero si lo hubiera localizado este punto muy cerca del vértice, esta sombra en lugar de estar en el horizontal, me hubiera dado en el vertical. Sucede lo mismo. Dado que el punto 3, que es la base de la pirámide, está en el horizontal y el punto X está en el horizontal, voy a unir 3 con X hasta donde se me corte con la línea de tierra, y esa es la dirección de la sombra de esta recta cualquiera en el plano horizontal. Llega a la línea de tierra, y de la línea de tierra, que es un punto común, estando en el vertical y en el horizontal, un punto común para el horizontal y un punto común para el vertical, uno del vértice a este punto de la línea de tierra, y esta es la dirección de la recta vértice 3. Hay un cambio de dirección por ser una recta cualquiera. Eso mismo voy a hacer ahora. No me interesa la recta 2 vértice, porque me va a quedar dentro de la sombra propia. Me interesa el límite de luz y de sombra, que es la recta 1 vértice, 1 vértice. Todo un punto auxiliar. Ahora ese punto auxiliar lo voy a localizar a propósito cerca del vértice, aquí en el horizontal, y lo voy a llamar un punto Y. Localizo ese punto Y en la proyección vertical sobre la recta 1 vértice, y tengo aquí localizado Y'. Ahora voy a localizar la sombra de ese punto Y. Trazamos nuestra paralela al rayo de luz de sol, puesto que estoy trabajando con rayos de luz de sol. Esta es la dirección que lleva el punto Y en el vertical, y en el horizontal trazo su paralela al rayo que pase por Y. Me corta al plano, del plano vertical, y aquí tendría yo la sombra del punto Y sobre el plano vertical. Entonces, uniría yo vértice de sombra con Y de sombra que está en el vertical a la línea de tierra. Los voy a unir. Y estos puntos, al unirlos, me está dando la dirección de la sombra de la recta vértice 1 en el plano vertical. Llego a la línea de tierra y ahora lo uno a la base. Recordamos que son rectas, es un cuerpo que termina en punta, la sombra también va a terminar en punta. No pueden ser estos rayos paralelos porque la inclinación de estas rectas van terminando en punta. Esa sería la sombra que tendríamos ahí de esta pirámide sobre el plano horizontal y vertical de proyección. En el vertical, aquí en el horizontal, y trazaríamos esta sombra. Vamos a darle un poquito de más claridad. Y faltaría marcar aquí en nuestra montera nuestras dos caras, que las vamos a ver en sombra.
esta cara va a estar en sombra y esta otra cara va a estar en. Tenemos dos caras iluminadas y dos caras en sombra. En proyección vertical, pues este plano en posición cualquiera, si queremos en primer plano, pues estaría iluminado. Las dos caras que están en sombra sería esta cara de este plano de canto y la del plano cualquiera en la parte posterior. Bien, eso mismo va a suceder ahora en el isométrico. Estoy llevando las mismas medidas, tanto del rayo de luz de sol como de la montea, para que las sombras queden más o menos con la misma proporción y no sean ejemplos diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? Localizar la sombra del vértice. Y decíamos que quiero que la sombra de este vértice, aunque es el mismo ejercicio, me dé en el plano vertical. Trazo su paralela al rayo por el vértice en el vertical. Trazo su paralela al rayo por el vértice en el horizontal. Y la sombra, me encuentro en vertical, sube, y la sombra del vértice me está dando en el plano vertical de proyección. Bien, hoy tengo que unir vértice con 3, con 1, con 4 y con 2. Pero desconozco la dirección de esa sombra. Nos tenemos que auxiliar de puntos contenidos en las rectas que me interesan. En este caso, localicé un punto cercano a Y. Voy a localizarlo. Ahorita no estoy llevando el mismo punto, lo estoy localizando arbitrariamente. Entonces, sobre la recta hacia este punto le estoy llamando Y. Aquí lo tengo el punto Y en el vertical. Lo localizo en la proyección vertical, se me está encimando aquí, pero teniendo el rayo de luz de sol en el espacio, no requiero de ese punto aquí, pero vamos a localizar. Punto auxiliar, su paralela al rayo que pase por Y en el vertical, aquí lo tenemos, su paralela al rayo. Ahí va. Si quisiera determinar dónde está este punto Y, podría, por Y en el espacio y con el rayo que está en el espacio, trazar una paralela y donde me corte me va a dar en el plano horizontal, según las indicaciones que me está diciendo. O sea que tendría que localizar un punto más cercano a B para que la sombra me diera aquí. No me va a resultar aquí muy pegadito, me dio. Entonces ahí me va a dar en el horizontal. Voy a determinar la sombra de este punto. Aquí. Pues para ello, como les digo, lo podría yo localizar trazando esta paralela, pero tengo que tener bien definido mi trazo. Y como lo estoy haciendo a mano, no tengo al parecer por ahí va. Lo uniría, ahora sí, este punto que viene aquí, donde me corta, entonces me daría aquí, un poquito casi en la vertical. No está bien definido, me debe dar un poquito más a la derecha ese punto. Podría localizarlo, vamos a hacerlo, llevarlo al horizontal, trazarlo aquí, tengo este punto, trazo su paralelo al rayo, me cortaría ahí, viene aquí por la sombra y estaría aquí el punto.
ver Y de sombra. Lo uniría con 1 a la línea de tierra y estando en la línea de tierra lo uniría con el vértice. Esa sería la dirección de la sombra. Quiero localizar el punto X, ya sea que lo localice arbitrariamente cualquier punto, lo voy a poner aquí, o podría poner la altura de ese punto sería este. Lo localizo en la proyección horizontal y procedemos a trazar el punto. Su paralela al rayo me corta aquí, no sabemos si va a subir o no. Y por el vertical, su paralela al rayo me corta aquí. Y la sombra me da en este punto, el punto X de sombra. Entonces voy a unir 3 con X a la línea de tierra. 3 con X a la línea de tierra. Eso es nuestro isométrico de acuerdo a la montea definida su sombra. Vemos solamente una de sus caras en sombra, la otra no la vemos. Sin embargo, en montea sí vemos las dos caras en sombra.